Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra última clase de Análisis 1. Bueno, en esta clase vamos a seguir con los contenidos de la clase pasada, del teorema de cambio de variables en dimensión 3, en R3. Y la clase pasada, recordemos que vimos el cambio de coordenadas cilíndricas y hoy vamos a ver otro de los ejemplos muy utilizados y muy útiles, que es el cambio de coordenadas esféricas. Entonces, recordemos ¿qué nos decía el teorema de cambio de variables? Nos decía que calcular la integral triple en una región S de una f, diferencial de volumen en las coordenadas x y z, era lo mismo que hacer la integral triple en la región S estrella, donde S era esta phi de S estrella, de f en x de w por el jacobiano de esta phi ¿sí? Bueno, entonces este es el teorema que enunciamos la clase pasada y que vamos a retomar hoy. Y lo que vamos a ver ahora es entonces unas nuevas coordenadas, o sea, una nueva phi, coordenadas esféricas. Entonces, ¿de qué se tratan las coordenadas esféricas? Entonces, nuevamente, queremos poder representar un punto x y z del espacio, ¿sí? De otra forma, con otras coordenadas, que nuevamente, así como en coordenadas polares, tendrán que ver con ciertos ángulos y ciertas magnitudes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a mirar la longitud, ¿sí? del vector, la magnitud del vector x y z, y lo vamos a llamar ρ. Entonces, ρ para nosotros y para las coordenadas esféricas es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Que es esa longitud. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, para mirar en el plano, ¿sí? Vamos a mirar en el plano la proyección de esta longitud acá, que va a ser esto, que es lo mismo que mide este vector de acá, ¿sí? O sea, lo que estamos mirando es el triángulo que arman este x y z con el eje z, ¿sí? Lo cerramos con este triángulo. ¿Cuánto mide eso? Es lo mismo que lo que mide este segmento que está acá abajo, ¿no? Y ese lo vamos a llamar R. Entonces, ¿qué relación? Bien, perdón, ya tenemos el ρ, ¿sí? Y lo que vamos a medir además, entonces, es lo siguiente. ¿Cómo vamos a determinar un x y z con estas nuevas coordenadas? Vamos a decir, primero, en x y z, ¿cuánto gira el ángulo en el plano? ¿Sí? Como en las coordenadas polares. Vamos a pensar que hay un ángulo θ que va a estar girando en xy, ¿sí? Que me va a dar este giro. Y después, ¿cómo voy a determinar la altura? La altura la voy a determinar con este ángulo φ, ¿sí? Que está acá. Vamos a ponerlo en... Déjenme. Voy a poner el ρ acá abajo, así. Y este va a ser el ángulo φ. ¿Sí? Entonces, repito, un x y z vamos a representarlo de la siguiente forma. Vamos a decir cuánto mide, ¿sí? Cuál es la longitud de ese vector x y z. Vamos a decir en xy cuánto está girando el ángulo θ, que va a estar acá. Y vamos a decir además cuál es el ángulo, ahí lo tenemos acá abajo, ¿sí? Lo tenemos pensado cuánto gira en el xy. Y después vamos a decir, por último, cuál es el ángulo que hace ese vector con el eje positivo de las zetas. Bien, entonces, ¿qué relación tiene un x y z con estos tres parámetros que quiero que resaltemos ahora? Que van a ser el θ, el ρ, que ya dijimos porque es la longitud de este vector, y el φ. Entonces, fíjense que algo que podemos decir es que miremos este triángulo que me quedó armado ahí. Lo voy a dibujar acá.
Entonces, vamos a volver a dibujar nuestras magnitudes con los colores correspondientes. Entonces, este que está acá es lo que dijimos que llamamos R, que está acá abajo. Fíjense que es lo mismo que lo que mide este segmento de acá arriba, ¿no? Entonces, esto va a medir para nosotros R, que va a en realidad ser una variable auxiliar. Después tenemos el ángulo φ, que es este que está acá. Y además tenemos la longitud, esta ρ. Y dijimos que vamos a poder representar un x y z solo diciendo cuánto vale ρ, cuánto es el ángulo de giro en el plano XY, que es el ángulo θ, y cuánto es el ángulo que me determina cuánto sube, ¿sí?, el vector, que es el ángulo φ. Entonces, esos tres parámetros son los que quiero usar para poder determinar su relación con un x y z. Entonces, el R, lo digo esto para profundizar esta idea de que el R para mí es una variable auxiliar. Entonces lo que quiero ahora es que describamos el R en función de esos parámetros que decimos que con eso nos va a alcanzar para determinar un x y z, que son el ρ, el θ y el φ. Entonces miramos este triángulo y lo que vemos es que entonces al R, ¿sí?, que es este cateto opuesto, lo podemos escribir como ρ por el seno de φ. ¿Cierto? Entonces ahora vemos que al R efectivamente lo podemos representar en función del ρ y el φ, que es lo que queríamos. Entonces no vamos a necesitar de esa variable para describir nuestro x y z. Entonces tenemos ρ, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y ahora quiero que veamos entonces qué relación hay entre el x, el y y el z con estos parámetros ρ, θ y φ. Entonces, como dijimos acá abajo, si miro, voy a representar al XY acá en el plano, ¿sí?, ¿qué relación tiene con R y θ? Bueno, acá lo puedo mirar como polares, ¿no? El R y θ, entonces este R, este XY que está acá en el plano, lo puedo representar al X como R coseno de θ. Para eso miramos acá abajo como si estuviéramos mirando en polares con el R. El Y es R seno de θ. ¿Sí? Pero dijimos que el R lo íbamos a reescribir en términos del ρ y el φ. Y entonces lo que nos va a quedar es que esto es ρ por el seno de φ por el coseno de θ, ¿no? Donde estoy reemplazando este R por el ρ seno de φ. De la misma manera, al I lo voy a escribir entonces como ρ seno de φ seno de θ. ¿Sí? Y por último, voy a decir que el z, miremos acá, entonces fíjense que cuando miramos este triángulo, este que estaba acá era la variable justamente z, ¿no? Y entonces el z, ¿cómo lo vamos a poder representar? ¿Sí? Acá tenemos la altura z, entonces acá tenemos la altura z, ¿no? Entonces el z del vector x y z, ¿cómo lo podemos representar? Lo vamos a representar como ρ coseno de φ. ¿Está bien? Porque es el cateto adyacente de este triángulo, rectángulo. Bien, entonces ahí nos quedaron las tres relaciones de x y z en términos de ρ, φ y θ. ¿Y dónde se mueven? El R, el ρ y el θ para representar un punto cualquiera en principio del espacio. Entonces vemos que el ρ, como es una magnitud que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, siempre va a ser mayor o igual a 0. El θ, igual que siempre en polares, ¿sí?, si miro en polares acá abajo, voy a permitir que el θ se mueva en todo el 0,2pi. Y ahora pensemos en dónde se va a mover el φ. Entonces el φ yo podría moverlo, digamos, 0,2pi, por ejemplo, si quisiera, pero me va a sobrar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto necesito que se mueva el φ para poder representar un punto cualquiera x y z en el espacio? Y lo que veo es que me alcanza con, fíjense que acá, ¿sí?, un vector que está acá, tiene ángulo 0 con el eje positivo de las zetas. Lo voy bajando, acá tiene ángulo pi sobre 2. Cuando llegó al eje negativo de las zetas tiene ángulo pi. Si yo siguiera girando, ¿sí?, el ángulo φ, en realidad podría representarlo con otro φ moviendo el θ. ¿Está bien? Piénsenlo un ratito, pero la idea es que me alcanza con tomar φ en el 0pi.
¿Y por qué es importante quedarse con lo que me alcanza? Porque, bueno, no sé si recuerdan que en el teorema de cambio de variables uno habla de que quiere que haya una biyectividad y no estar repitiendo cosas, ¿sí? Entonces, esos son los intervalos que voy a necesitar para poder representar un punto cualquiera del espacio. Bien, entonces veamos, como hicimos antes, por qué efectivamente se llama coordenadas esféricas. Esto, entonces, miremos, por ejemplo, si tomo como S la bola de centro 0 y radio 2, ¿sí? En el espacio, ¿cómo represento eso? Con mis coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, esto sería el 2 acá, ¿no? Acá estoy con X y Z. ¿Y cómo represento eso? Con la transformación phi, que es hacia donde vamos, ¿no? Queremos definir una transformación phi, que ya la tenemos, ¿no? Es la que definimos recién, que me representa entonces qué conjunto me queda acá para poder definir, ¿sí? Vía esta transformación, ese conjunto, ese sólido S. Entonces quiero definir acá quién es el S estrella. Y bueno, lo que vimos recién es que justamente definiendo como phi de R tita phi a X de R tita phi y de R tita phi y Z de R tita phi, donde a X lo vamos a tomar como ρ seno de phi coseno de tita, al I lo tomamos como ρ seno de phi seno de tita y al Z lo tomamos como ρ coseno de phi. ¿Está bien? Entonces, esta transformación lo que hace es, si quiero representar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿cómo voy a representar? Dijimos que me voy a tener que mover para dar toda la vuelta, ¿no? El tita se mueve en el 0, 2pi, el phi, para que me quede también la parte, tanto el casquete superior como el inferior, ¿no? De la esfera, el phi se va a mover en el 0pi. ¿Y cómo se mueve el ρ? Bueno, lo que veo es que necesito tener radios todos hasta 2, ¿sí? Entonces el ρ se va a mover en el 0,2. ¿Está bien? Entonces lo que me queda acá, si este es ρ, este es tita y este es phi, lo que me queda, igual que nos pasó con las coordenadas cilíndricas, si acá pongo un 2, acá pongo un 2pi y acá pongo pi, lo que veo es que phi manda exactamente un paralelepípedo de estas dimensiones, ¿sí? En la esfera de centro 0 y radio 2. Bueno, podría haber hecho lo mismo. Si en lugar de poner acá un 4 pongo un R mayúscula al cuadrado y miro cualquier esfera de radio R, ¿cómo cambia esto? Me quedaría acá R en lugar de 2. ¿Está bien? La misma idea. Entonces, esto es lo que buscábamos cuando queríamos usar el teorema de cambio de variables, es describir un sólido, ¿sí? Vía una transformación a partir de un paralelepípedo, que era lo mejor que nos podía pasar para cambiar esas variables y poder hacer una integración más fácil. Bueno, y para esto sirve exactamente las coordenadas esféricas. Como vamos a querer usar este cambio de variables justamente para el teorema de cambio de variables, ¿no? Para cambiar regiones esféricas en paralelepípedos, como vimos recién, vamos a necesitar entonces calcular el jacobiano de esta transformación, ¿sí? Esta aplicación. Entonces calculemos el jacobiano, que era el jacobiano de phi. Era el módulo del determinante de la primera función derivada respecto de cada una de sus tres variables, x derivada respecto de ρ, x derivada respecto de tita y x derivada respecto de phi, la segunda, y derivada respecto de cada una de sus variables, y la tercera, z.
Bueno, y acá tenemos entonces la aplicación que definimos hace un ratito de las coordenadas esféricas. Y vamos entonces a calcular determinante de. Entonces, vamos con x respecto de ρ. Me queda seno de phi, coseno de tita. Ahora, x respecto de tita, derivamos el coseno. Me queda menos ρ, seno de phi, seno de tita. Y x respecto de phi, me queda ρ, coseno de phi, coseno de tita. Y ahora para y. Entonces derivamos y respecto de ρ, me queda seno de phi, seno de tita. Ahora respecto de tita, entonces queda ρ, seno de phi, coseno de tita. Y por último respecto de phi, entonces queda ρ, coseno de phi, seno de tita. Y por último z, para empezar respecto de ρ, coseno de phi. Respecto de tita me va a quedar 0 y respecto de phi me queda menos ρ, seno de phi. Bien, y entonces ahora hacemos el desarrollo de este determinante. Por ejemplo, lo hacemos por la tercera fila aprovechando que ahí hay un 0. Bueno, este elemento tiene signo positivo, entonces esto es el módulo de desarrollo primero, el coseno de phi por el determinante que me queda de la matriz de sacar esa fila y esa columna, ¿no? Entonces es el coseno de phi por este me queda menos ρ cuadrado por el seno de phi, coseno de phi y seno cuadrado de tita. Menos este por este, que es ρ cuadrado, coseno de phi, seno de phi, coseno cuadrado de tita. Y ahora, bueno, acá voy a tener un 0 cuando haga por este elemento, ¿sí? Y por último, el último, que también tiene signo positivo como el primero, ¿no? Este es el 1, 3 y este es el 3, 3. Entonces, este me queda menos ρ seno de phi por el determinante de la matriz que queda de sacar la fila y columna donde está este elemento, o sea que es esta que está acá de 2 por 2. Entonces queda ρ seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de tita, menos, con este signo menos me queda más, ρ seno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita. Bien, y lo que vamos a hacer entonces, como vemos que, fíjense, estos dos términos y estos dos términos tienen una característica y es que en los dos puedo sacar un factor común y me va a quedar el mismo factor común multiplicado por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Fíjense, este saco de factor común que es el mismo que este. Y en el de abajo vamos a sacar el factor común dentro del paréntesis este y este. Entonces queda coseno de phi por menos ρ cuadrado coseno de phi seno de phi por seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, ¿no? ¿Sí? Sacamos con el menos de factor común. Menos ρ seno de phi. Todavía me va a quedar este ρ multiplicando de factor común, que voy a poner un ρ cuadrado. Me queda un seno de nuevo, lo voy a poner separado igual, seno cuadrado de phi. Y después, entre paréntesis, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, ¿sí? Que es este más este con el factor común ρ seno cuadrado de tita afuera. Bueno, entonces recordando una vez más que coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Estos dos, los dos dan 1. Me quedó. Voy a poner el ρ de factor común ahora. Fíjense. Este ρ cuadrado con el menos
el rho cuadrado con el menos, solo, con el seno de phi. Voy a sacar el factor común acá y lo voy a sacar el factor común acá también. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense que me quedó el módulo de menos rho cuadrado seno de phi. ¿Por quién? Esto no está más. Estos dos no están más, son un 1, entonces como que no están. ¿Está bien? Cada uno es un 1. Entonces ahora voy a sacar rho cuadrado seno de phi y me queda coseno cuadrado de phi, de factor común. Más, porque ya saqué el menos afuera, del rho cuadrado seno de phi con un seno cuadrado de phi. Y usando nuevamente que esto es 1, porque no importa quién sea el ángulo, coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo es 1, esto me quedó el módulo de rho cuadrado seno de phi. ¿Están de acuerdo que poner el menos o no para un módulo es lo mismo? Pero recordemos que en el cambio de coordenadas, ahora lo voy a repetir, bueno, el rho cuadrado ni hablar porque es un número positivo, pero en el cambio de coordenadas acuérdense que el phi se movía en el 0pi y el seno es positivo en el 0pi. Entonces puedo sacar el módulo y lo que me quedó es rho cuadrado seno de phi. ¿Sí? Entonces lo que mostramos recién es que el jacobiano del cambio de coordenadas de las esféricas es rho cuadrado seno de phi. Entonces, el jacobiano de phi en rho theta phi nos quedó rho cuadrado seno de phi. Bien, entonces usemos ahora el cambio de coordenadas para calcular el volumen de la esfera de centro de radio R. O sea, estoy considerando el sólido X y Z Bueno, ¿cómo hacemos esto? Nosotros vimos hace unas clases una propiedad, y es que el volumen de un sólido lo podíamos calcular como la integral triple del sólido de la función 1, diferencial de volumen, que lo estoy representando mi sólido en las coordenadas X y Z. ¿Sí? Entonces vamos a usar el teorema de cambio de variables, para lo cual vamos a usar las coordenadas esféricas que vimos hace un rato. Entonces es rho, theta, phi, lo repito, es rho seno de phi, coseno de theta, bueno, entonces por el teorema de cambio de variables, como vimos hace un rato que la esfera de centro 0, 0 y radio R la podíamos representar a partir de esta transformación phi por un paralelepípedo. ¿Que quién es esa estrella? Es el paralelepípedo que dimos hace un ratito cuando describimos cómo representar a la esfera en las coordenadas esféricas. Y habíamos visto que habíamos puesto el ejemplo con R igual a 2, pero dijimos que en general se podía pensar que era el 0R, ¿sí? Para una R cualquiera. Esto donde se mueve rho, theta se mueve en el 0,2pi y phi se mueve en el 0pi. Entonces me queda hacer la integral en ahora ese sólido que es un paralelepípedo de la función 1 compuesta con la phi, pero la función 1 compuesta con cualquier cosa va a seguir siendo la función 1. Y ahora todavía tengo que poner acá el jacobiano, acuérdense, entonces va acá el jacobiano, ¿sí? Que es en nuestro caso rho cuadrado seno de phi para las coordenadas esféricas. Y esto vamos a hacerlo diferencial de volumen en rho, theta y phi. Bueno, calculémoslo. Como acá tengo rho y phi, voy a poner entonces theta último en el 0,2pi
¿sí? Esto lo podemos hacer primero en un rectángulo y integramos una sola, pero vamos a hacer directamente, ya abrimos toda la integral por Fubini. Y acá nos queda entre 0 y pi del d phi y entre 0 y r de rho cuadrado seno de phi. Entonces primero calculamos en rho, después calculamos el phi y por último vamos a hacer en tita. Entonces la primitiva de rho cuadrado por el seno de phi, que sale afuera de la integral porque es una constante, me queda seno de phi por rho cubo sobre 3 entre 0 y r, esto de phi todavía y de tita, ¿sí? Y entonces me quedó ahora que tenemos que evaluar por Barrow este rho cubo sobre 3 y nos va a quedar entonces seno de phi por r cubo sobre 3 tita. ¿Y qué nos quedó entonces? Fíjense, ahora este r cubo sobre 3 sale de la integral y tenemos que calcular la primitiva del seno, ¿sí? Lo vamos a terminar acá. El 0, 2pi del r cubo sobre 3 de la primitiva del seno, que es menos el coseno de phi, entre phi igual 0 y phi igual pi. Y esto todavía me falta diferencial tita. Como no hay tita, me doy cuenta que en realidad va a ser lo que me dé esto por la longitud del intervalo, que es 2pi. ¿Y cuánto me da esto? Bueno, cuando evalúo el coseno de phi en pi, me da menos 1, con el menos me da 1, y después le voy a restar con el menos el coseno de 0, entonces me va a quedar sumado otra vez 1. Y entonces me quedó 2 veces, o sea, esto que está acá vale 2, y entonces me quedó 2r cubo dividido 3 por 2pi. O sea, 4/3 de pi por radio al cubo, o 4/3 de radio al cubo por pi, que por ahí a alguno de ustedes les resuena, porque es exactamente el volumen de la esfera de radio R. Bueno, hagamos un último ejemplo. Entonces queremos calcular la integral triple en este sólido, ¿sí?, de esta función. Una pregunta que uno se puede estar haciendo en este momento, imagino que muchos y muchas de ustedes se lo estarán haciendo, es cómo sé si tengo que usar coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. No es que hay una ley general para eso, pero la idea natural es que las coordenadas cilíndricas, como ya dijimos, en realidad son unas coordenadas polares en x, y, ¿sí?, con el z libre, que es la misma coordenada original. Y entonces, si yo tengo una región que está determinada por ecuaciones que involucran solo x cuadrado más y cuadrado y no el z cuadrado, podría pensar que va a funcionar, no es infalible lo que estoy diciendo, y no va a funcionar siempre, pero uno podría pensar que va a funcionar utilizar en ese caso las coordenadas cilíndricas. Si en cambio estoy en una situación en donde la región está descripta por ecuaciones que involucran x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, uno estaría ahí tentado, lo natural, es pensar que va a ser más fácil representar esa región con coordenadas esféricas. Esto como regla general. ¿Está bien? Después, por supuesto, que hay ejemplos en donde uno puede usar esféricas para representar algo que no está dado así y cilíndricas para algo que no está dado solo con x cuadrado más y cuadrado, por supuesto. Pero como primer ensayo uno se tiraría a hacer eso. Entonces, como siempre, es muy importante entender cuál es la región sobre la cual estoy integrando. Entonces, entender, además de escribirla en las coordenadas que uno está tentado a escribir acá, tengo tanto en el integrando como en la región x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, uno dice voy a usar coordenadas esféricas. Perfecto, pero es muy importante entender cómo es la región gráficamente para poder entender también cómo es que se están moviendo esas coordenadas, las coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué es esta región? Bueno, esto es, de nuevo, una esfera de centro 0 y radio raíz de 2. Pero que está cortada, ¿no? Acá tengo también en la altura raíz de 2, el radio.
está cortada por un plano de altura 1, ¿sí? Z igual 1. ¿Y qué es lo que me queda entonces? Lo que me queda entonces, cuando miro Z igual a 1, sería a esta altura, por ejemplo, si este es el 1, ¿sí? Un plano acá así horizontal que me corta a la esfera, y lo que veo entonces es como esta tapita, ¿está bien?, de la esfera cortada. La corté así y me quedó la tapita de arriba. Pero además está restringido que X es mayor o igual a 0 e Y mayor o igual a 0. O sea que es un cuarto solo arriba del X mayor o igual a 0 y del Y mayor o igual a 0, es decir, del primer cuadrante en el plano XY, es solo ese cuarto de la tapita que corté. Esa es mi región. Entonces es como un pedacito así. Un cuarto de tapita. Esta es mi región S. Bien. Y entonces voy a usar mis coordenadas esféricas, que las recuerdo. Rho, tita, phi. Entonces, rho, seno de phi, coseno de tita, rho, seno de phi, seno de tita y rho, coseno de phi. Y entonces quiero entender cómo se representa, cuál es la región en las coordenadas rho, tita y phi, que vía la aplicación de las coordenadas esféricas me da este S. O sea, ¿quién es mi S estrella? Es lo que quiero entender. Bueno, entonces leemos de acá que esta primera condición de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual a 2 me dice exactamente que rho cuadrado es menor o igual a 2. ¿Cierto? Porque acuérdense que de las coordenadas esféricas, justamente uno empieza diciendo que el rho es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, con lo cual rho cuadrado es esta suma. Pero como rho es positivo, sabemos que rho siempre es mayor o igual a 0, esto me dice que rho es menor o igual a raíz de 2. ¿Sí? Entonces esa es la primera condición que encuentro sobre las nuevas coordenadas, y en este caso es sobre rho. Otra condición que tenemos es la de z mayor o igual a 1, que la voy a retomar enseguida, y estas dos, con x mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0, a esto voy con cuando uno se hace el dibujo y entendió cómo funcionan las coordenadas esféricas, uno lo puede hacer bien geométricamente. ¿Qué quiere decir que x e y sean mayor o igual a 1 para mis coordenadas rho, tita y phi? Habíamos dicho que acá abajo lo que me da el ángulo de giro en el plano XY es el tita. Y entonces si quiero solo que me represente, o sea, tener nada más el primer cuadrante, lo que necesito con esto es que tita esté en el 0 pi sobre 2. ¿Está bien? Porque tita es el ángulo de giro desde acá y lo que quiero es que como máximo llegue hasta pi sobre 2. Si no me doy cuenta de esto geométricamente, ¿qué es lo que hago? Miro las coordenadas. Entonces miro, la primera x es rho, ¿no? X es esta, y es esta, y esta es z. Entonces, ¿qué quiere decir que x sea mayor o igual a 0? Vengo a mirar acá. Acordémonos que rho es siempre mayor o igual a 0. El seno de phi es siempre mayor o igual a 0, porque dijimos que en las coordenadas esféricas la phi está entre 0 y pi. Por lo tanto, ahí el seno es siempre positivo. Entonces, esta condición me está diciendo, x mayor o igual a 0 en términos, ¿sí?, de las nuevas coordenadas, me está diciendo que el coseno de tita tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Tá? Este ya sé que es mayor a 0, mayor o igual, este también mayor o igual. Y lo mismo con y. Que y sea mayor o igual a 0, ya sé que este es mayor o igual a 0, sé que esto es mayor o igual a 0. Esto me está diciendo en realidad que el seno de tita es mayor o igual a 0. ¿Está bien? Y si junto estas dos condiciones, me dice exactamente que el tita tiene que estar en el 0 pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, no es que hace falta hacer esta cuenta. Uno ya, cuando sabe geométricamente qué significan estas coordenadas, uno sabe a priori que el tita se tiene que mover en el 0 pi sobre 2, pero si eso no está claro, lo pueden chequear de esta forma. Y me falta entonces una condición, que es que el z sea mayor o igual a 1. ¿Qué me dice eso? Bueno, entonces miremos cómo se representa el z. En nuestras coordenadas el z es rho coseno de phi. Es mayor o igual a 1, rho coseno de phi. Entonces, acá lo que voy a hacer es escribir a una en función de la otra. Por ejemplo, puedo decir que esto me dice que entonces rho es mayor o igual que 1 sobre el coseno de phi.
¿Y por qué esto está bien? ¿Está bien? ¿Por qué esto tiene sentido de despejar de esta forma? ¿Está bien? Fíjense que el coseno de phi, nosotros sabemos que el phi originalmente está en el 0pi, ¿está bien? Pero si viéramos en el dibujo, ¿está bien? No sé si se ve, pero la phi no va a llegar para representar a estos elementos de S, no va a llegar, ¿sí?, a donde el coseno se hace 0, va a tener un ángulo por acá. Ahora terminamos de escribir esa parte, ¿está bien? Entonces, en ningún momento voy a estar dividiendo por 0. Digo, cosas que uno podría estar mirando para ver que eso está bien, que tiene algún sentido, ¿está bien? Y de hecho, si se fijan, fíjense lo siguiente. Voy a tener el ángulo phi, acuérdense que es este, ¿no? Entonces, fíjense que para unos phis más cercanos al 0, ¿está bien? Fíjense que acá, como mucho, ya vimos que el ρ, o sea, la distancia, los elementos que voy a tomar van a tener longitud, como mucho, raíz de 2, ¿no? Esto que vimos acá. Y como mínimo, 1 sobre el coseno de phi. ¿Que quién es en este caso? Si estoy sobre el eje de las zetas. El phi, en ese caso, es 0, ¿está bien? Entonces, 1 sobre el coseno de phi es 1. Entonces, ahí voy a estar entre 1, eso lo que está diciendo es que cuando phi es 0, o sea, cuando estoy acá, la ρ, o sea, voy a tomar vectores que tengan longitud entre 1 y raíz de 2, o sea, todos estos. Ahí ya me da alguna pista de quién es este que está acá, ¿no? Que todavía no hicimos esa cuenta. Y por último, si sigo moviendo el phi, fíjense que qué es lo que va a pasar. Entonces me va a dar otros ρs. No sé si ven, muevo el phi y tengo otros ρs entre este valor y siempre raíz de 2. Siempre termina en raíz de 2. ¿Está bien? Siempre se va moviendo. ¿Cómo se va moviendo? Bueno, fíjense que cuando el phi va creciendo, el coseno de phi va decreciendo y 1 sobre el coseno de phi va creciendo. O sea que ρ es cada vez más grande que algo cada vez más grande. ¿Está bien? O sea, esto se va moviendo, eso es lo que digo, ¿sí? Desde dónde hasta dónde se mueven los ρs va cambiando de acuerdo al phi. Eso para que analicen un poquito acá en el gráfico. Bien, entonces, como vemos, lo que me faltó ahora es entender, entonces, quién es esta región, que no la miramos originalmente, ¿sí?, para poder terminar de hacer el cambio de coordenadas bien hecho, quién es esta región donde se intersecan, esa que está ahí, donde se intersecan el plano z igual a 1 y S. Entonces, analicemos quién es esa región para entender, finalmente, cómo se mueven los phis. Porque fíjense, nosotros vemos que si phi es alguien que está por acá, no va, ¿sí?, no va a caer en S. Y yo quiero representar entonces por esta nueva coordenada phi, que me falta determinar dónde se va a mover para realmente obtener elementos de S. Veamos eso. Calculemos. ¿Dónde se cortan las dos superficies, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2, como hicimos antes en el ejemplo anterior, y z igual a 1, ¿sí? Un ejemplo que hicimos en la clase pasada, también miramos las dos superficies y vimos dónde se cortaban. Y vemos que esto, si z es 1, con z igual a 1, que no me olvido, que z es 1, y esto me dice que entonces estoy en x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y z igual a 1. Bueno, entonces vemos que donde se están cortando esas dos superficies, ¿sí?, que son la esfera y el plano z igual a 1, es exactamente en x cuadrado más y cuadrado igual a 1 con la altura z igual a 1, ¿sí? Entonces es la circunferencia de centro 0 y radio 1. Entonces acá tengo esto que mide 1. Y entonces ahí puedo observar que tal vez entonces pueda calcular dónde se mueven las phis que determinan que en las coordenadas esféricas esté en un punto de la región que quiero, que es esta de acá arriba. ¿Está bien? Y entonces miro de nuevo esto de acá. ¿Cuánto medía esto? Acuérdense que esto es el radio de la circunferencia, que era raíz de 2. Entonces miremos ese triangulito brevemente acá. Esto mide raíz de 2. Esto mide 1. Esta altura sabemos también que mide 1. ¿Sí? Pues estoy en la altura z igual a 1. Obviamente, es un triángulo rectángulo, por suerte.
Y entonces, ¿quién es este ángulo? Bueno, los dejo para que se convenzan que este phi es pi sobre 4. ¿No? Bien, entonces tenemos que cuando phi es pi sobre 4, estoy justo en el primer ángulo en el que cuando uso las coordenadas esféricas estoy en un punto de la superficie en cuestión. Y cuando phi se va haciendo más chico que eso, más chico que eso, también voy a estar en puntos, ¿sí? Hasta 0. Voy a estar en puntos que me determinan la superficie que yo quería caracterizar con mis nuevas coordenadas. Entonces, juntando todo esto, tenemos, fíjense, que el θ dijimos que se va a mover en el 0 pi sobre 4. La phi dijimos que 0 pi sobre 2 en θ. ¿Sí? Dijimos antes para estar en el cuadrante positivo, x positivo e y positivo. El phi acabamos de ver que se va a mover en el 0 pi sobre 4. Y el ρ teníamos dos desigualdades. Teníamos por un lado que ρ era menor o igual a raíz de 2 y además es mayor o igual que 1 sobre coseno de phi. ¿Está bien? Entonces con esto lo que vemos es que θ se mueve acá, el phi se mueve así y para cada phi tengo distintos radios en donde me puedo mover. Tengo un phi, tengo un radio, tengo otro phi, tengo otro radio. Bien. Con todo esto ya estamos en condiciones de calcular la integral que nos pedían. Diferencial de volumen. Entonces, usando el cambio de coordenadas, vamos a integrar ¿en dónde? Entonces voy a poner primero en las dos, vamos a poner las dos de afuera, en 0 pi sobre 2 por 0 pi sobre 4 y voy a poner acá que estoy haciendo esto diferencial de área en θ y phi. ¿Sí? Estos dos variables que voy a integrar al final. Y adentro voy a integrar la función con el jacobiano en donde entre ρ, que se va a mover entre 1 sobre el coseno de phi y raíz de 2. Bueno, ¿y quién es la función que tengo que integrar ahí adentro? Es esta función compuesta con la phi, que ¿cuánto da? Ya vimos varias veces que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado da ρ cuadrado. Entonces 1 sobre ρ cuadrado. Y todavía tengo que multiplicar por el jacobiano, que era ρ cuadrado, por el seno de phi. Bien, entonces fíjense que este ρ se va con este. Y entonces vamos acá a integrar en el 0 pi sobre 2 por 0 pi sobre 4. La primitiva del seno, pero ahora estoy mirando diferencial ρ, entonces es el seno de phi por la longitud del intervalo, que es raíz de 2 menos 1 sobre coseno de phi. Diferencial de área, θ y phi. Bueno, como ven, el θ acá no está involucrado, tendré que calcular la primitiva nada más respecto de phi. Entonces, empecemos por esa, hacemos la integral entre el θ entre 0 y pi sobre 2, diferencial θ, y acá voy a tener que hacer la integral entre 0 y pi sobre 4 de raíz de 2 por el seno de phi menos bueno, y vemos fácilmente que una primitiva de esta es raíz de 2 coseno de phi con un medio. Y una primitiva de esto, lo dejo para que ustedes se convenzan, es el logaritmo del coseno de phi. Es positivo, ¿no? Si derivo el logaritmo es 1 sobre el logaritmo por la derivada del logaritmo, que es menos seno. Los dejo para que ustedes chequeen que el logaritmo del coseno es una primitiva de menos seno de phi sobre coseno de phi, porque si derivo el logaritmo me queda 1 dividido el coseno por la derivada del coseno, que es menos el seno. ¿Está bien? Entonces, esto es una primitiva de todo este integrando por Barrow entre phi igual a 0 y phi igual a pi sobre 4. Bueno, simplemente ahora tengo que evaluar.
El coseno de phi es raíz de 2 sobre 2, entonces me queda menos por raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 0 es 1 más raíz de 2. Todo esto ahora todavía lo voy a integrar entre 0 y pi sobre 2. Más el logaritmo de raíz de 2 sobre 2 menos el logaritmo del coseno de 0, que es 1, y el logaritmo de 1 es 0. Entonces me quedó esto así. Y bueno, esto no es otra cosa que, como esto es un número, me quedó raíz de 2 menos 1 más el logaritmo de raíz de 2 sobre 2. Todo esto multiplicado por pi sobre 2. Lo que eso sea, el que esté muy interesado en saber cuánto eso vale puede agarrar la calculadora, pero ese es el resultado. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y también terminamos la materia. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de estos videos, de la materia en general, y nosotros, Constanza y yo, les deseamos mucha suerte y mucho éxito en el resto de su carrera.